Se terminó la primera etapa del Minterbit y me tocó hacer una pequeña reflexión mentorizada sobre lo que hayamos visto, que me gustó, que no me gustó, que me interesó. La verdad es que fue súper interesante, pero también un poco confuso. Entonces dije, a ver qué hago, a ver qué hago. En múltiples lecturas, conferencias, webinarios, etcétera, leo y escucho muchas veces que lo que no es amor es miedo, que no se falla sino que se aprende. También aparece en el Minterbit Juan Carlos Casco y nos habla de la fuerza de la declaración, que para poder hacer algo hay que declararlo. Y entonces me puedo plantear de alguna manera una declaración contra el miedo. Aparece Ferenis y me dice que no, que hay que aliarse con el miedo. Y a ver, como Fer es mi mentor en esta reflexión y aparte me cae bien y es mi amigo, tendré que hacer algo de caso, ¿no? Bueno, lo que me parece muy claro es que esta reflexión producirá muchas más preguntas que respuestas, pero no está mal. Eso no está mal, no me parece tan mal. El miedo, el miedo. A ver, ¿qué hago? ¿Una declaración contra el miedo o me alío con él? Mi mentor lo tiene nítido, clarísimo, pero clarísimo, clarísimo. Lo que hay que hacer con el miedo es una alianza total. Pero claro, el miedo primero es un concepto elástico. Mucha gente tiene conceptos distintos del miedo, se utiliza muchas veces para muchas cosas, todo el tiempo. No sabemos exactamente lo que es. Y por otro lado, quizá hay un exceso de información. Hay que empezar por definir los conceptos. Y primero, pues vamos a, todo naturalmente, vamos al diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. Y vemos que el miedo viene del latín metus, temor, y en la primera acepción es la angustia por un riesgo o daño real o imaginario, y en la segunda acepción es el recelo o aprensión que alguien tiene de que le suceda algo contrario a lo que desea. O sea que el miedo es una angustia, un recelo, una aprensión. Es algo que percibo, es una emoción. O sea, algo que va de adentro hacia afuera. Pero llega Ferenis y lo define totalmente diferente, de una manera totalmente distinta, y lo define como una respuesta de la naturaleza a la escasez y al desequilibrio. Aunque de todos modos recordemos cómo actuamos los seres humanos, ¿no? El neurólogo cree que todo está en función del cerebro, el cardiólogo del corazón, el urólogo del riñón, el podiatra de los pies, el ortopedista de los huesos, el odontólogo de los dientes, el economista de la economía, el politólogo del gobierno, el ingeniero de la física. Pero ¿qué tal el miedólogo? Bueno, cuando escuché a Ferenis hablar por primera vez de este tema y vi su vídeo medio galáctico, un poco estrambótico, donde él era un avatar, mi reacción no fue decir, uy, estoy totalmente de acuerdo con este tío, es bestial, todo esto, no. Sino que me pareció muy interesante su punto de vista, me pareció una cosa pionera, distinta, rompedora, y quería aprender más. Por eso me lo he tomado muy en serio y, bueno, el trabajo suyo tan arduo y tan solitario que ha tenido, en que lo más difícil es el esfuerzo de síntesis conceptual de un tema tan complicado y largo. Entonces, yo he decidido, de alguna manera, dedicar mi trabajito de reflexión del Minterbit a ayudar, entre comillas, a mi mentor a definir. ¿Pero a definir qué? Pues precisamente a definir el qué. Que será un poco complicado, pero digamos el objetivo ya lo veremos al final. Muchas veces tenemos que distinguir entre conocer el miedo y fomentarlo. Hay gente que fomenta el miedo. ¿Fomentas el miedo o lo quieres conocer? El miedo lleva a la servidumbre, a la obediencia y a la esclavitud. Lo hemos visto toda la historia y esto ha sido siempre así. Y luego tenemos que ver la diferencia entre miedo y temor, que incluso en la propia definición de la Real Academia de la Lengua vemos que viene de ahí. Mientras que el temor es una alarma de supervivencia que nos avisa de un peligro. Los animales, por ejemplo,
el antílope que viene el león, por decir algo. Eh, el miedo paraliza, es incapacitante, impide razonar. Y nos podemos plantear si el miedo es cultural, si nacemos o no con miedo. Mucha gente dice que no se nace con miedo. A mí me parece que posiblemente sí. Habría que preguntar a un niño en el parto si pasó miedo o no, pero yo creo que debe ser traumatizante y la verdad debe pasar mucho miedo. No lo he preguntado a ningún niño y si lo pregunto no creo que me lo diga. Hay una frase que me encanta cuando se analizan las cosas, que es esta. La honestidad obliga a analizar todos los puntos de una situación antes de emitir un juicio de valor. Echar el freno cuando ya has encontrado la que te favorece no es ni honesto ni útil para resolverla. Es decir, si analizas algo y ves que la parte que te interesa ya está, o sea, como te gustaría analizarlo ya está hecho, no tiene valor porque es un análisis a medias, que es lo que hace la mayoría de la gente. Y esto me interesa mucho en todos los ámbitos, pero sobre todo aquí. Esta frase la dijo mi hermano Javier. Bueno, sabemos que hace 1 millón de años el Homo erectus empezó a controlar, a dominar el fuego. ¿Y esto cómo lo hace? Lo hace con una tecnología primitiva, pero tecnología. Esa tecnología llevó a una evolución, a un cambio en la alimentación que a su vez provocó cambios físicos progresivos en la dentadura, la laringe, etc. Y finalmente el cerebro que se agrandó, etc. ¿no? O sea, pudimos hablar, etc. Gracias precisamente al fuego que pudo cocer la carne, etc. Entonces la masticamos mejor. Es una serie de cosas que llevó a la otra y evidentemente pues en cientos de años. ¿no? Ahora tenemos una tecnología increíble. Y recordamos que la respuesta al desequilibrio y a la escasez es el miedo, la definición de Fer. E incluso al querer equilibrarnos entramos en pánico, perdemos la conciencia y aumenta el propio miedo. Conquistar, domesticar, comprender, ser cómplice, aliarse y ojalá catalizar el miedo depende de cada uno y depende de todos. Y para ello, lo primero es tomar conciencia de que no sabemos lo que es. La domesticación del miedo te lleva a la bondad, pero para eso necesitamos de la tecnología. Cuando hablamos del amor, según Fer nos explica, es un tipo de miedo. Entonces, en vez de decir de dar un puñetazo en la mesa y todo esto, intentemos entenderlo esto. ¿no? La imagen del amor, típica, una madre amamantando a su bebé. O sea, está resolviendo un problema de escasez. El bebé tiene hambre y la madre le provee leche materna con la cual alimenta al niño y la comida, que es lo que necesita el niño. Y en nombre del amor de Dios, amor de la patria, ¿verdad? Hemos cometido barbaridades y seguimos cometiéndolas. Y además nunca estamos satisfechos, siempre queremos más, seguiremos teniendo problemas de escasez no resuelto, ¿no? Cuando lo que queremos llegar es a la virtuosa trinidad, es decir, inteligencia, bondad y ética. Sabemos que no hay bondad sin ética. El miedo es neutro, o sea, no es ni bueno ni malo. Y aquí llegamos a un concepto que me interesó mucho, me gustó mucho, que nos explicó Fer, que es que hay que llegar al psicópata bueno. Nos interesa el psicópata bueno. El psicópata que conocemos, el psicópata, carece de norma moral interna reguladora. Tiene cero empatía o muy poca empatía. En cambio, el psicópata bueno, ¿qué va a tener? Va a tener una empatía infinita. Hablamos de la superinteligencia, que es cósmica y es holística. Y el objetivo de esta superinteligencia es mejorarse a sí misma, mejorarnos y conservar el medio ambiente, conservar el planeta. Bueno, entonces, ¿y qué pasa con esto? ¿Para qué todo esto? El detonador para mí es una pregunta o un grupo de preguntas en el mismo sentido. Eso es el detonador de esto. ¿De qué me sirve todo esto en la práctica? ¿Me interesa todo esto? ¿Qué hago yo para mejorar, para ayudar y a mejorar la humanidad, el planeta, etcétera? ¿Me interesa mejorar el planeta, mejorarme a mí, a la humanidad, etcétera? ¿Y ya estoy haciendo algo en ese sentido?
¿Lo que estoy haciendo sirve de algo? ¿Podría hacer otra cosa distinta? ¿Qué hago? Entonces, la teoría esta del miedo de Fer me podría interesar. Es una teoría abierta, cero dogmática, no es nada de sectas y tonterías de estas, pero que necesita una disciplina para que me sirva algo. En todo en la vida hace falta una disciplina para poder aplicarla. Vimos el otro día con Ricardo Altimira, que nos habló de disciplina, él habló de su experiencia en un colegio militar cuando era niño o adolescente, y habló de lo necesario que la disciplina y lo bien que le ha ido en su vida pues, de adulto pues, haber aprendido esta disciplina. Y su aplicación de esta teoría puede servir para darme cuenta de las cosas, desmitificarlas, hacer autocrítica. Hacer autocrítica obviamente sin humillarme, ¿no? Porque hay mucha gente que se humilla haciendo la autocrítica y es más nocivo que otra cosa. Y bajo el prisma de la teoría del miedo. Y así mejorar como persona y al final ganar en respeto y en tolerancia. Pero claro, estamos hablando de un tema que yo lo hago muy bien, perfecto. Yo lo hago y qué. Si lo hago yo solo, ¿sirve de algo? ¿Cómo hacer para llegar a más gente y que hagan el esfuerzo intelectual para actuar con el miedo a favor, conquistándolo e idealmente catalizándolo? Entonces el objetivo, digamos, de mi pequeño trabajito o composición o reflexión es una invitación doble. A quienes les interese comprenderlo mejor, lo comprenderán mejor pues, jugando al Be Kind, en la página bekind.com de Fer, que tiene una serie de juegos con los que se aprende muchísimo y se entiende mucho más. Y cada vez que uno va jugando va aprendiendo más. A quienes no estén de acuerdo con lo que ha comentado Fer, pues que los pongan sin miedo, amistosamente. Un debate que enriquecerá a todos. Pero obviamente que los pongan, que no digan, no, es una tontería, no, es una tontería, ¿por qué? Tal igual, y amistosamente lo podemos hablar. Entonces, a mí me parece que es un punto muy interesante para mejorar muchas cosas en este mundo. Puede ser una cosa totalmente original y por qué no hacerla desde aquí. Y tenemos que aprender más. Entonces tenemos que ser humildes, tenemos que decir quiero aprender más y si no estoy de acuerdo, pues hablo con otra gente para que me explique y a lo mejor pues si quieren no están de acuerdo, a lo mejor me convencen, a lo mejor no, pero todo esto hacerlo sin miedo. Bueno, pues ojalá te haya ayudado en algo, te haya servido y muchas gracias por tu paciencia de este pequeño rollete. Espero que te haya ayudado a algo. Muchas gracias.